Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Pues primero que todo agradecerles por su presencia. Esperemos pues que más personas se nos unan en la mañana de hoy. Hoy tenemos una charla que pues más una conversación frente al tema de cómo tejemos alianzas poderosas para compensar la biodiversidad. Estamos esta semana y la semana pasada pues en el marco de la COP16, que es la conferencia de las partes donde el tema principal es el tema de la biodiversidad. Este programa o esta charla que estamos realizando el día de hoy se hace en el marco de los 5 retos por la sostenibilidad. Es un programa que tenemos en ISA Intercolombia desde hace ya más de 5 años, donde lo que buscamos es generar temas de interés, tener conversaciones muy poderosas alrededor de estos temas y mucha información, sobre todo información basada en ciencia, información muy técnica para que podamos estar lo más enterados y también poder construir criterio y posición frente a estos temas y también de alguna forma contar lo que estamos haciendo todos los días. El tema de hoy tiene que ver mucho con pues, cómo podemos mantener la vida en la Tierra y depende mucho de la biodiversidad. O sea, todos los ecosistemas cumplen unas funciones de soporte muy importante para poder mantener la vida, no solamente del ser humano, sino de todos los seres vivos. Y hay un tema pues, que para nosotros y que incluso es un tema central hoy en la COP, es que Colombia es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, o sea, es uno de los países más importantes. Tenemos unos lugares que pues, yo cada vez que puedo invito a todas las personas a que conozcamos más este país, a que salgamos, a que tomemos rutas y podamos conocer la diversidad de paisajes, de gentes, de música, de comida y en ese sentido cómo podemos también protegerla y conservarla. Entonces hoy tenemos un ejercicio donde queremos conversar con unos invitados pues muy importantes para nosotros que trabajamos todos los días en este tema y principalmente quiero darle pues también un saludo y una bienvenida a Carlos Daniel Roldán. Él es analista de ISA Intercolombia, analista ambiental de ISA Intercolombia. Él trabaja como coordinador técnico de muchos de los programas de compensación forestal que tenemos en la empresa y es bien importante, digamos, su rol en términos de cómo entendemos la normatividad ambiental y cómo la llevamos a la práctica en estos ejercicios. También vamos a tener a Juan David Sánchez, que es el representante de la Fundación Biodiversa. Con él vamos a conversar un poco sobre esas interacciones frente a los ejercicios de compensación forestal que estamos haciendo de manera, digamos, obligatoria, pero también cómo podemos ir un poco más allá en nuestro ejercicio de protección de la biodiversidad en Colombia. Y vamos a tener a dos personas muy importantes también de la Fundación El Paraíso, el doctor Ricardo Páez, que es el director jurídico de la promotora Abaco, que es la dueña de la Reserva Natural El Paraíso, y también a Felipe Vélez, que es, digamos, el que acompaña técnicamente a la reserva en, digamos, en todo su ejercicio también de reforestación y que nos ha venido acompañando a través de la dirección de, ellos tienen una corporación que se llama la Corporación Montañas y vienen trabajando pues como en estos temas. Entonces, pues como iniciando esta conversación pues quiero hacer pues como un pequeño encuadre y hacer algunas noticias o unas chivas que nosotros tenemos acá en la empresa frente a los temas. Nosotros todos los meses tenemos un tema. Este mes es un mes donde hemos querido trabajar el tema pues asociado al tema de la COP, al tema de la biodiversidad, es el Día del Árbol. En ese sentido, nosotros estamos trabajando, digamos, un ejercicio aquí al interior de nuestra sede. Nosotros en Colombia, y ahí un poco me voy a adelantar a Carlos.
a Carlos Daniel, nosotros tenemos una intervención que llega, digamos, a muchos lugares, pero digamos en términos de área, la sede de Medellín, solo la sede donde estamos acá en Medellín, en Los Balsos, tiene aproximadamente 20 hectáreas. Donde hay pues una zona verde bastante grande, y estamos lanzando en este momento un tema de una Power Apps que se llama Arbolario. Y en esa Power Apps lo que estamos buscando es poder que las personas que habitan esta sede de Medellín o que vienen regularmente puedan interactuar mucho más con la flora de la sede. Entonces vamos a tener un concurso en el marco de 5 ecorretos por la sostenibilidad para que las personas registren las especies que tenemos acá. También estamos buscando, digamos, incrementar ese número de especies. Entonces un poco es como reconfirmar ese inventario de especies que tenemos acá vegetales, pero también un poco poder que las personas las conozcan y poder también mirar qué otras especies podemos acá sembrar en la sede de Medellín. Entonces hay una invitación, el 3 de diciembre nosotros vamos a tener un evento donde vamos a recoger a estas personas que están invitadas a participar en el registro de estas especies, y que podamos también hacer un premio, un reconocimiento frente a esa intención de conocer más la biodiversidad de nuestra sede. Nosotros en este ejercicio que tenemos el día de hoy, lo que queremos también, y como para iniciar esta conversación, es cómo podemos lograr ir un poco más allá frente a, digamos, a un entorno regulatorio que nos plantea unos retos frente a las compensaciones forestales, pero que también entendemos que queremos ir mucho más allá en la protección de la biodiversidad y volver esto un tema, digamos, que pueda ser sostenible en el tiempo, no solamente para la empresa, sino que también para las comunidades y pues para los territorios en general. Entonces, un poco en ese ejercicio que quiero darle pues como la bienvenida a Carlos Daniel, para que pues arranquemos como con ese encuadre, Carlos, y que nos contes un poco cuál es la normativa en Colombia y cómo funciona un poco esto, para que pues las personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo puedan entender pues muy rápidamente, porque tenemos pues un tiempo limitado, podamos entender mucho más este papel que cumplen las empresas frente al tema del cumplimiento ambiental, y poder llegar, digamos, a trabajar con estas organizaciones y poder ir mucho más allá en la protección de la biodiversidad. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar conectados. Como decía Juan, mi nombre es Carlos Daniel Roldán Carvajal, soy ingeniero forestal de profesión. Tengo una maestría en ciencias ambientales con énfasis en áreas protegidas y desarrollo sostenible, y trabajo en ISA Intercolombia como analista ambiental del componente biótico en el equipo de compensaciones bióticas. Me dijeron que preparara este espacio de una manera simple de la ingeniería, lo que nos dedicamos los ingenieros a simplificar las cosas, de cómo hacer ese encuadre de lo que hacemos en ISA Intercolombia como principal aliado de ISA en Colombia, donde nos dedicamos a ser la mayor empresa prestadora del servicio público de transmisión de energía de alta tensión en el país, y nos encargamos de desarrollar, administrar, construir, operar y mantener esos activos de ISA en Colombia. ¿Eso qué reto nos da? De que tenemos que pasar por más de 400 municipios con nuestros proyectos, y tenemos que estar pendientes de más de 12.000 kilómetros de circuitos de las líneas de la empresa que están en el país. Como vemos ahí en la imagen de la izquierda, en la mayoría de los casos nos toca, desde los diseños de los proyectos, buscar la manera de aplicar una teoría que se llama la jerarquía de la mitigación de los impactos. ¿En qué se traduce? Eso se traduce en que nosotros, desde los propios diseños del proyecto, empezamos a atender 4 criterios: prevenir, mitigar, corregir y compensar esos impactos que esos proyectos van a dejar, ¿cierto?
En su orden, siempre tenemos que atenderlos en esa misma proporción o magnitud, siempre tratar de arrancar por lo primero, siempre tratar de prevenir de que esos proyectos produzcan el menor impacto sobre los territorios, el menor impacto tanto ambiental como social. Haciendo honor a lo del Día del Árbol, también mencioné lo de las áreas protegidas y es que es muy importante en este momento que estamos en la COP16, que es un evento mundial que lo que vela es por esos acuerdos, esa conferencia de las partes que desde 1990 y algo se creó por Naciones Unidas para que todos los países empiecen a hacer esos grandes esfuerzos por conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, que como ya todos bien sabemos es una realidad. Entonces, nosotros con esa medida preventiva, lo que queremos hacer es generar ese menor impacto sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas, y lo que tratamos de hacer es también minimizar esos impactos sobre las áreas protegidas especialmente. Entonces, desde los diseños de los proyectos se buscan trazados que crucen lo menos posible esas áreas que son de importancia para el país cumplir esos objetivos de conservación de la biodiversidad. Hacemos también que los proyectos busquen en sus diseños minimizar el impacto sobre esos ecosistemas sensibles y estratégicos, como los bosques de galería o las rondas de protección de las fuentes hídricas, tratando de conservar toda esa integralidad y esas funciones ecológicas que nos encontramos al paso de esos trazados de los proyectos. Lo que ya definitivamente no logramos prevenir, entonces empezamos a plantear un plan de manejo ambiental que nos permite establecer medidas de manejo para la flora y para la fauna para tratar de impactarla lo menos posible. Luego corregimos, mientras estamos haciendo la etapa constructiva, pues tratamos de volver a dejar todo lo más tranquilo y en su estado como lo encontramos. Y por último, ya aquellos impactos que definitivamente no fuimos capaces de prevenir, de mitigar y de corregir, hay que llevarlos a unas compensaciones del componente biótico o como antiguamente las llamábamos, compensaciones forestales. Esas compensaciones forestales, antiguamente, antes del 2012, que salió el primer manual de compensaciones del componente biótico, que hizo un cambio muy significativo en el país, porque ya los proyectos de infraestructura, los proyectos de desarrollo, no les piden las compensaciones. Si me talas un árbol, me siembras 10, o si es muy importante, me siembras 50, sino que vio la importancia de que los proyectos de desarrollo, estos proyectos de infraestructura, que son muy necesarios y que también son de interés nacional y de interés general para el país, puedan hacer unas compensaciones de que si yo impacté un área de un ecosistema, pueda hacer esa compensación en un ecosistema equivalente para que esa pérdida de biodiversidad que yo estoy causando en ese lugar del desarrollo de mi proyecto, la pueda volver a retribuir al país en un área donde ya no sea árbol a árbol atomizado, sino en unas áreas que sean bien estratégicas y que generen mayor impacto esas compensaciones. Entonces, en ese buscar, cuando nosotros estamos en la etapa de desarrollo de nuestros proyectos, con el apoyo de todos los que están integrando el proyecto, con el equipo social, con todas las reuniones que tenemos con las alcaldías, con las autoridades ambientales, con las comunidades, aparece una figura de área protegida que está reglamentada en el país, que son las reservas naturales de la sociedad civil. Estas reservas naturales de la sociedad civil están reglamentadas también desde la Ley 99 del 93 y se ha venido reglamentando cada vez más para que estas reservas, que son de carácter privado, puedan participar del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como el Sistema de Parques Nacionales, las reservas de la Ley Segunda del 59, los DRMI de las corporaciones, las áreas de reservas regionales de las corporaciones y otras que son de carácter público. Estas reservas naturales de la sociedad civil, que las puede establecer cualquier privado, puedan hacer parte de ese sistema que es el que el país tiene organizado para cumplir con esos objetivos de conservación internacional que asumió y que están ratificando ahora en la COP para la protección de la biodiversidad. Entonces, ¿por qué dice Intercolombia debe desarrollar esos proyectos de compensaciones bióticas? Es lo que les explicaba, por el desarrollo de sus proyectos, esos impactos que no logra prevenir, mitigar o corregir, ya los debe compensar de acuerdo a lo que está reglamentado para ello. Como les dije ahora ya con el nuevo manual que salió a partir del 2012 y se
se reformuló en el 2018 y ahora muy probablemente después de esta COP quede ya nuevamente actualizado con más oportunidades, con mejores criterios, mejores lineamientos para que las empresas puedan hacer estas compensaciones lo mejor posible. Y casi que hay una tendencia ya que no solo cumplan una no pérdida neta de biodiversidad los proyectos, sino que vayan un poco más allá de que le generen ganancia, incluso más ganancia neta de biodiversidad al país a través de estos desarrollos. Entonces, queremos mostrarles cómo estas alianzas poderosas con las reservas naturales de la sociedad civil en el país nos permiten ir más allá de una simple obligación legal que tenemos que cumplir de compensación. Estas reservas, que según los datos que están presentando ahora en la COP, pueden haber más de 800 reservas naturales de la sociedad civil registradas en este momento ante el Ministerio de Ambiente. Son esa categoría privada de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que, a diferencia de esas otras categorías públicas que les contaba ahora, cualquier persona, sea natural o jurídica, como vamos a ver en este caso, pueden establecerlas si tienen esa voluntad de hacer de su predio un lugar para aportar a esa conservación de la riqueza natural y al desarrollo sostenible del país. Esas reservas no se limitan exclusivamente a la preservación, sino que, a menos que el propietario así lo quiera, sino que en la mayoría de los casos pueden realizar otras actividades productivas en medio de su zonificación y su plan de manejo, como unos usos sostenibles que vamos a ver ahora que practican en estas reservas, actividades ecoturísticas y mucho énfasis en la educación ambiental, hacer programas académicos e investigativos, son unos laboratorios en campo que sirven para eso. Y tienen también entonces, por hacer parte de ese sistema nacional, tienen todos unos criterios y unos lineamientos donde tienen que desarrollar un plan de una zonificación, un plan de manejo ambiental y definir unos objetivos muy claros de conservación que se proponen alcanzar dentro de estas áreas, como es el caso de la restauración ecológica, que es donde nosotros entramos a hacer sinergia con estas reservas, y miramos esas reservas, cómo tienen su zonificación, cómo tienen su plan de manejo, y nosotros hacemos una sinergia para desarrollar nuestros programas del plan de manejo ambiental, que sea de reponer algunas especies en veda o reubicar algunas especies en veda o hacer esos programas de compensación que nosotros tenemos que hacer en área por los factores de compensación. Esas reservas naturales de la sociedad civil entonces se hacen partícipes y son destinatarias de esas medidas de manejo ambiental y de compensación del componente biótico que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué nos permite eso? Establecer unas relaciones basadas en la confianza con estos actores del territorio y conseguir esas conductas de apoyo y de sinergias entre los dos para lograr esa conservación de esas actividades a largo plazo. Los dos invitados, ya les voy a dar paso que ellos son los protagonistas. Los primeros van a ser la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Paraíso. Esta reserva está ubicada en el municipio de Puerto Parra, luego de pasar el río Magdalena ahí en los límites con Puerto Berrío, al hacer las partidas para la Ruta del Sol hacia Bogotá o la Ruta del Sol también hacia Barranca Bermeja. En toda esa esquina estratégica del país, que prácticamente es en el centro del país, es donde está esta reserva. Como pueden ver en la imagen, esa es la zonificación de la reserva, ¿cierto? ¿Cuáles son sus propósitos de trabajos de usos sostenibles y de restauración ecológica que tienen en este momento? Y en esta imagen, que es una imagen más o menos viejita, ahorita de pronto nos van a mostrar unas más nuevas, se vio cómo esa iniciativa voluntaria de conservación empezó a generar una isla de biodiversidad alrededor de una zona que se considera una de las zonas ganaderas más amplias del país, el Magdalena Medio. Y la otra reserva queda ubicada bajando por el río Magdalena, desde Puerto Berrío hacia Barranca Bermeja. Hay un sector que es un área protegida de Corantioquia, que es el DRMI de la Ciénaga de Barbacoas, como la ven acá a la izquierda. Y esa reserva queda ubicada ahí cerca a lo del caño que conduce desde el río Magdalena a esas ciénagas. Eso es un ecosistema totalmente hermoso y maravilloso. Esos sistemas cenagosos que tenemos en ese Magdalena Medio tienen una dinámica impresionante, tanto hídrica como en biodiversidad, tanto acuática como terrestre, como vemos ahí. Este es de la Fundación Biodiversa Colombia, y como vamos a tener al invitado ahora también, y nos va a contar pues con más detalle cómo funciona esta reserva. Entonces le quiero dar paso acá, Juan, a nuestro invitado de la reserva
el paraíso, de pronto para que nos cuente, y podemos ver visualmente también que una imagen vale más que 1000 palabras con unos videos Carlitos, como, dale Juan. pero ahí yo quisiera de todos modos así como redondear un poco tu intervención, y es que yo creo que aquí hay dos claves. Aquí hay un tema muy fuerte donde nosotros tenemos un sistema nacional de parques naturales, pero digamos que hay otra gran cantidad de reservas de la sociedad civil que son iniciativas privadas donde las personas quieren aportar a esa conservación y que tienen una característica muy importante que vos también lo mencionaste, pero yo quiero resaltar, y es que en esos lugares hay otra, digamos, lógica en términos de la conservación. No es esa conservación, digamos, sin gente adentro, un poco como en esa lógica que es el Sistema Nacional de Es Parques importante. Naturales, ¿cierto? Sino que Sí. es con gente adentro, o sea, que es un ejercicio donde las personas buscan alternativas para que esta conservación de esta biodiversidad pueda ser también rentable, no necesariamente extremadamente rentable, pero que pueda permanecer en el tiempo. Sostenible. Y esto es un poco el ejercicio que vamos a ver en estas dos reservas. Entonces yo sí quería, antes de darle paso, comentar esto. Entonces, darle para que arranquemos con entonces la reserva El Paraíso. Doctor Ricarte y Sí, Felipe, buenos días. buenos días a todos. Buenos Eh, días. yo soy digamos, el director jurídico de la Reserva Natural El Paraíso. La Reserva Natural El Paraíso es un proyecto de propiedad de promotora Abaco SAS. La Reserva El Paraíso fue concebida bajo la filosofía de que toda acción humana, en nuestro concepto, debe estar orientada a la preservación del medio ambiente. Con esa filosofía, desde el año 2007, proyectamos asumir este reto de adquirir un predio en un sector ganadero, tratando de demostrar que era posible combinar una actividad ganadera productiva con la preservación del medio ambiente, que no eran actividades incompatibles, que sí era posible. Y creo que lo logramos, y lo logramos con el esfuerzo nuestro, pero también con la participación de entidades estatales que hemos encontrado en el camino y que nos han apoyado en este propósito. La Reserva Natural El Paraíso fue declarada desde el año 2014 como Reserva Natural de la Sociedad Civil por el Ministerio del Medio Ambiente, y desde que se adquirió este predio en el 2007 hasta la fecha siempre hemos tratado de orientar todas nuestras acciones a ese propósito que nos trazamos. Hoy nosotros tenemos 4 pilares fundamentales o actividades que desarrollamos al interior de la reserva. En primer lugar, en el camino nos encontramos desde hace muchos años con ISA Intercolombia, un aliado para nosotros importante en el proyecto que nosotros teníamos pensado, y era implementar un programa de reforestación muy amplio. Nosotros veníamos pues adelantando algunas acciones para reforestar y preservar lo que encontramos allá en esas especies naturales, pero encontramos en ISA un aliado muy importante, y hoy tenemos comprometida, de las 241 hectáreas que tiene el predio de la Reserva Natural El Paraíso, aproximadamente la mitad están comprometidas en ese proceso de reforestación. Adicional a esto, tenemos unas 5 hectáreas en espejos de agua que hemos recolectado durante un proceso de 15 años. Adicional a ese proceso de reforestación, tenemos un programa o un proyecto de producción de abonos líquidos. El insumo fundamental o la materia prima básica de ese proyecto de abonos líquidos es la bobinaza. O sea, es la bobinaza que produce el ganado en la finca. Lo llevamos a unos tanques y los procesamos, y de ahí obtenemos un abono sólido que llevamos al mercado y un abono líquido totalmente orgánico. Adicional a estos 2 proyectos de reforestación y producción de abonos, tenemos un programa de investigación
en asocio con las universidades Nacional y la Universidad de Antioquia. Programas que nos han permitido avanzar en una coordinación de actividades con estas entidades, y adicional a ello tenemos unos programas de protección a abejas sin aguijón y a murciélagos. Estos son, digamos, las actividades básicas que nosotros hemos tratado de adelantar en la Reserva Natural del Paraíso. Y fundamentalmente lo que nosotros hemos querido con este proyecto es demostrar en una zona ganadera que sí es posible, desarrollando una ganadería, proteger el medio ambiente, y esperamos que muchas personas del sector privado sigan nuestro ejemplo. Muchas gracias. Gracias, doctor Páez. Dale, Felipe. Buenos días. Soy Felipe Vélez, ingeniero forestal, especialista en gerencia de proyectos. Tengo una maestría en gestión empresarial ambiental. Hago parte del equipo técnico de la Corporación Montañas, aliado de ICE Intercolombia. Creo que ya ajustamos la década. Los apoyamos a lo largo y ancho del territorio. En este momento tenemos activas cerca de 180 obligaciones en 18 departamentos. Obligaciones de toda índole, de la parte de caracterización, implementación, mantenimientos, monitoreos, en los diferentes proyectos pues, que ha ejecutado ISA en estos territorios. De estas 180 obligaciones en las que participa la Corporación Montañas, resaltamos la Reserva del Paraíso. La Reserva del Paraíso, podemos hablar de una ecuación, ¿cierto? Una ecuación donde todo funcionó y que es muy sencilla. La ecuación es muy sencilla. Podemos hablar de que el éxito es igual a capacidad más oportunidad, ¿cierto? Por actitud, y acá todo se cumple. Teníamos la capacidad técnica, tanto pues obviamente ISA con la Corporación Montañas, se nos presentó la oportunidad y la Reserva aportó con la actitud, ¿cierto? Porque todas estas variables son muy importantes y es fundamental que estén alineadas. Entonces, en este caso en particular, cuando resaltaba ahorita el ingeniero Carlos, se ve desde el aire esta área que se diferencia de los demás, es un pulmón que resalta pues a simple vista, tanto en verano como en invierno. Entonces, es algo pues muy curioso porque no se presenta en otras zonas desde nuestra experiencia particular, y de 250 hectáreas que se tienen en este momento pues en mapa, cerca de 150, 170 hectáreas hacen parte de los proyectos de compensación que tiene ISA en la región, ¿cierto? Entonces, desde los primeros acercamientos fueron en el 2016 y las implementaciones vienen desde el 2017, 2018 a la fecha, porque la proyección es irnos casi hasta el 2030 en la Reserva del Paraíso. Si hablamos de números, podemos estar hablando de cerca de 150.000, 160.000 individuos plantados por ISA en la reserva, y aparte cerca de unos 300.000 por parte de la Reserva del Paraíso como una inversión propia, ¿cierto? Pues lo podemos llamar amigablemente de forma empírica, pero que todo es en pro de sumar estos esfuerzos pues, y encaminados en la misma dirección que estamos todos. La Reserva del Paraíso, como se mencionó, es una mesa de 4 patas, donde cada pata una es abonos, otra es investigación, la otra es la ganadería y la otra es la reforestación, aunque esta está pues como yo diría que casi del 70% de importancia. Es el único sitio pues que resaltamos donde tiene casi el mismo valor
o tiene el mismo valor un pájaro, una planta, una vaca, una abeja, una hormiga, un humano, todo tiene el mismo valor. Entonces es otro mundo, es otro mundo. Y cabe resaltar que el manejo de alguna manera es, en el ámbito técnico, es atípico, porque no se siguió la libreta de esas especificaciones técnicas, donde nos dan una receta por años, que hay que realizar unos aportes, unas enmiendas químicas, hay que hacer unos controles químicos al tema de hongos, al tema de insectos, esos aportes de químicos a las plantas. Acá es atípico porque todo ha sido desde el ámbito orgánico, biológico, entonces no se ha utilizado un solo gramo de ningún elemento químico. Entonces, y a pesar de ello... Qué pena, te interrumpo ahí para que vayamos mostrando el tema de los videos, porque creo que vale la pena que todo Claro que sí. lo que estás contando se vaya, digamos, también evidenciando en los videos que tenemos ahí preparados. Ahí, qué pena que te interrumpo, No, disculpa. claro que sí, sí. No, el apoyo ahí audiovisual es clave. Sí, claro que sí. Por favor. Felipe, contanos ahí un poco, este es el que tiene que ver con todo el tema de los abonos. ¿Cuál es la otra pata aquí de la mesa que estabas mencionando? Sí, señor, no, y para complementar, estos productos fueron utilizados pues también en los proyectos pues en pro de este manejo sostenible. Bueno, el otro que se resalta, tenemos ganadería.
Sí, Felipe, yo creo que aunque hay una cosa que, pues antes de que continúes, y pues también hay que, para que le podamos dar también paso a Juan David, pero entonces yo quiero que generemos ahí como una gran conclusión de este ejercicio de ganadería regenerativa, pues en el marco de una reserva de la sociedad civil, ¿cierto? Yo creo que hay dos elementos muy importantes, es cómo regeneramos el suelo y cómo regeneramos el agua para que digamos que de ahí parta nuevamente y se restaure, digamos, esa biodiversidad de todo, ¿cierto? De microorganismos, de plantas, digamos que podamos avanzar como en todos los temas. Los otros dos temas que vos estabas hablando, igual pues como para que los mencionemos nomás, son el tema de la reforestación y los temas también educativos, ¿cierto? Esos son como los temas para que le vayamos dando también paso a Juan David. sí, señor. Acá para cerrar rápidamente, pues acá complementando el tema de ganadería, sí, es un ciclo, es un sistema casi cerrado, ¿cierto? Donde se optimiza la mayoría, pues, de los recursos, de tanto, pues, de agua, alimentos, desperdicios. Es un ciclo casi cerrado y muy productivo. Pues resalto acá, sin ser experto en ganadería, solo que acá en esta reserva todo está integrado y todos conocemos todos los temas, pues la parte necesaria que nos corresponde. Se resalta que es un ganado que no se maltrata, que no se grita, que vive relajado, que no es bravo, es muy tranquilo. Entonces es muy importante de resaltar. En la otra línea es la línea de investigación. De investigación es de la mano de la de Antioquia y de la Universidad Nacional y pues sería pues como importante ya expandirlo como en otro espacio pues más amplio. Y ya la cuarta es el tema de reforestación, que fue como por el punto que inicié, ¿cierto? No sé si de pronto tienen algún tema para alguna duda o si damos paso ya el compañero Juan David. Dale, Felipe, que yo creo que ya para que vayamos avanzando, avanzamos con Juan David para que nos cuente un poco pues todo este ejercicio con la Reserva del Silencio y como con todo el trabajo que ha venido desarrollando Biodiversa. Ahorita tenemos ya una pregunta ahí en el chat, pero ahorita si querés al final de la intervención de Juan, vamos mirando y le damos respuesta. Dale, Juan, y bienvenido y muchas Gracias. gracias por tu tiempo. Estás en la COP 16, entonces muchas gracias por sacarnos este espacio para que podamos conversar de este tema. Bienvenido. Muy bien, Juan, gracias. Buenos días a todos, a todas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, correcto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Yo hago parte de la Fundación Biodiversa Colombia. La Fundación Biodiversa Colombia es propietaria de la Reserva del Silencio, como la mostró Carlos hace unos minutos. Digamos que nuestro principal proyecto es la reserva y la sostenibilidad de la reserva, que son más de 3.300 hectáreas. Gran parte de esa reserva está aún en potreros de antiguas fincas ganaderas. Y entonces parte de estas zonas están siendo restauradas. Un porcentaje importante viene de un proyecto de compensación del proyecto Pozo de ISA Intercolombia, ¿cierto? Entonces, estamos ejecutando diferentes estrategias para lograr la sostenibilidad económica de la reserva a largo plazo, por supuesto, y es muy importante empezar a ejecutar proyectos de compensación en estas reservas de la sociedad civil como una forma también de alcanzar esa sostenibilidad económica a largo plazo. La reserva va a cumplir unos 15 años de haberse iniciado, no con el área que se tiene actualmente. Nosotros empezamos, o la reserva inició con unas 78 hectáreas y luego se fue sumando a esa área unos bosques muy importantes, unos fragmentos de bosque, y por último se adicionaron esas zonas que eran sistemas productivos de ganadería tradicional, de ganadería extensiva. Y entonces nos pusimos el reto de comenzar a restaurar
esas áreas para conformar dentro del distrito de manejo integrado casi que un núcleo de conservación, pues dentro de la zonificación del DRMI, un gran núcleo de conservación y de preservación de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados a esta. Entonces, va el proceso paralelo al proceso de restauración que estamos llevando a cabo, de compensación que estamos llevando a cabo hacia el sur de la reserva. De manera paralela, también estamos participando del proyecto Conexión Jaguar, ¿cierto? El proyecto que también lidera ISA a lo largo de Latinoamérica, donde tiene influencia, y que básicamente el proyecto Conexión Jaguar es un proyecto de preservación de bosques para lograr bonos de carbono en el contexto del corredor jaguar, es decir, en la zona de distribución natural y de posibles y potenciales sitios de dispersión de jaguares a lo largo de América donde se distribuye este felino. Entonces, digamos que a partir de esos dos proyectos estamos comenzando a impulsar esa sostenibilidad a largo plazo de la reserva del Silencio. Ahí pusimos a pasar unas imágenes muy bonitas de esa zona donde opera la Fundación Biodiversa y hablan por sí solas. No sé, Juan, si nos puedes adelantar un poco de las acciones de compensación se distribuyen más o menos cómo y cómo están generando ese impacto que queremos a nivel comunitario y a nivel de la reserva para que esto se siga fomentando con los demás proyectos de la empresa e incluso con otras empresas. Sí, Carlos. A ver, desde la norma, digamos, en la gestión de esos impactos, siguiendo esa teoría de gestión de los impactos desde la prevención, mitigación, corrección y llegando a la compensación, en el punto de compensación, la norma permite compensar de diferentes formas, ¿cierto? Haciendo restauración, pero también se puede hacer preservación o enriquecimiento de áreas que están en proceso de regeneración natural. Entonces, esas tres actividades o esos tres tratamientos, esas tres estrategias de preservación, enriquecimiento y restauración, las estamos utilizando en esta compensación o en una de las compensaciones generadas a partir de las obligaciones del proyecto POST, ¿cierto? Entonces, en un sector de la reserva, que es el sector más próximo a esta comunidad de pescadores que se llama Bocas de Barbacoas, que son nuestros vecinos más próximos, una comunidad de pescadores con un alto grado de vulnerabilidad, comenzamos a hacer la restauración en unos antiguos potreros, generando nosotros algunos viveros para generar esas plántulas que se iban a sembrar, pero también invitamos a esta comunidad, especialmente a las mujeres, a producir parte de esas plántulas en sus patios para nosotros, primero, poderles comprar a ellos parte de lo que se iba a sembrar y así ayudar a algunas de las familias de la comunidad con esta actividad. Y digamos que con nuestros viveros más lo producido por la comunidad podíamos empezar ya a avanzar, a impulsar la siembra en las zonas para restaurar. La restauración no son siembras aleatorias ni siembras al libitum, sino que hay un diseño más o menos estructurado en pequeños micronúcleos de 12, 13 árboles con diferentes características funcionales, diferentes tasas de crecimiento que empiecen a generar sombra, alimentación, fructificación, etcétera, etcétera, para lograr conectarnos. Y parte de la mano de obra para esta siembra, para la adecuación del terreno, cercados para proteger las siembras, el transporte de las plántulas a los sitios de siembras, parte de ellas mano de obra también de esta comunidad vecina.
esta es la comunidad más vecina, no solamente a la reserva, sino a la zona donde se está llevando a cabo esta compensación. Esta es la forma de vida, digamos, de estas personas que viven principalmente de la pesca. La pesca la ejecutan principalmente los hombres, aunque hay muchas mujeres que realizan esta actividad, pero muchas otras mujeres, digamos que no tienen oportunidades de aportar económicamente y al bienestar de sus familias. Entonces, varias de esas mujeres las invitamos a participar del proyecto para tener un impacto positivo en la comunidad, paralelamente que vamos generando un impacto positivo en términos ambientales, tratando de lograr esa compensación por pérdida de biodiversidad derivada de los impactos de las actividades y obras propias del proyecto POSO. Muchas gracias, Juan, ahí por eso. Dale, Juan. Yo quería aquí una pregunta, Juan David, y pues un poco también ampliarla a Felipe y pues a todo el ejercicio pues que se está haciendo desde la fundación, desde la Reserva del Paraíso. O sea, una persona del común, ¿ustedes cómo ven podría, digamos, participar en estos ejercicios de conservación? O sea, ¿cómo podría una persona incluso con pequeños lotes, o tendríamos que pensar solamente en áreas pues de las que estamos hablando, 240, más de 3.000 hectáreas, como para avanzar en temas de conservación? ¿O cómo podemos desde la cotidianidad aportar en estos ejercicios de conservación y de promoción de la biodiversidad? Dale, Juan, ahí ayúdame con esa y también se la pasamos a Felipe. Hay una cosa muy importante, Juan, y todos los que nos están viendo. En Colombia, la propiedad colectiva o privada tiene una función social, pero también una función ecológica. Sí, entonces hay que partir como de ese principio. Y esa función ecológica, digamos, tenemos que explicarla bien, tenemos que no solo sensibilizar, sino educar a la gente. Quizás una buena herramienta para llevar ese mensaje es la definición y la interpretación de lo que son los servicios ecosistémicos, es decir, los servicios que provee la naturaleza, que son gratuitos por demás, pero que facilitan los procesos productivos. Agua, ciclo de nutrientes en el suelo, fijación de carbono, pesca. Eso que están viendo ahí, la pesca, ¿qué es? Un servicio ecosistémico. Fue gratuito, ese pescado no fue comprado, fue pescado, sacado del medio. Entonces, esos servicios ecosistémicos es, digamos, un instrumento que permite hacer mucho más tangible esa idea de la función ecológica que tienen los territorios o que tienen las propiedades privadas, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, uno puede tratar de explicar que cualquier territorio debe ser manejado de la manera más sostenible posible, ¿cierto? En la zona tenemos muchos vecinos con fincas que ya están saturadas. Saturadas quiere decir suelos muy compactados, fuentes de agua muy reducidas, y entonces se empieza a perder la capacidad productiva de esas fincas porque el sistema productivo que han usado tradicionalmente no es sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo solucionan eso? Ampliando la frontera de potreros, cada vez talando más bosque. El problema es que en la región del Magdalena Medio ya no es que queden muchos bosques para ampliar esa frontera. Entonces hay que reconvertir el sistema productivo utilizando nuevas estrategias que incluyen sostenibilidad, sistemas silvopastoriles, ganadería regenerativa, restaurando, reforestando fuentes de agua, sitios de protección de agua, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier persona natural, dueña de un terreno, teniendo esta información, puede aportar
a la preservación de servicios ecosistémicos, a la conectividad del paisaje. Esa conectividad genera poblaciones silvestres mucho más sanas y numerosas. Es registrar esa reserva como reserva natural de la sociedad civil y vincularse a esos objetivos que el país tiene de dar ese granito de arena de manera oficial. Dale, Felipe y doctor Páez. Sí. Doctor, ¿Cómo si quiere participaríamos ahí? Listo. No, complementando y compartiendo también experiencias. Todos pueden participar. Y lo bonito, y trayendo acá a colación una experiencia de hace 15 días en Maicao, pues no son los temas que estamos acá conversando, pero pues la localización, pero es el mismo tema. El proyecto era también con ISA, sembrando en la zona urbana de Maicao, y lo curioso es que ya estaba definido la meta, ¿cierto? Era sembrar 1000 árboles en zona urbana, en los diferentes barrios de Maicao, pero el chip ya la gente lo tiene pues diferente, en el sentido de que se nos acercaban, pero por cantidades, solicitando árboles. Entonces, cuando mencionas que cómo se pueden vincular y que si está abierto pues como al público, sí, o sea, cualquier persona puede participar, solamente lo que necesita es interés, ¿cierto? Ellos ya, la sociedad ya se dio cuenta de lo importante pues que es este tema de conservar y de alguna manera el tema de sostenibilidad, pues de aprovechar los recursos pensando en esas generaciones futuras, ¿cierto? Entonces ya no está uno como esa cátedra y explicando todo ese componente ambiental, sino que ellos ya a mutuo propio se lanzan y quieren participar, ¿cierto? Entonces, cuando damos algún taller y preguntamos que cuál es el mejor árbol, en términos ecológicos o económicos si quiere, todo el mundo pues da 1000 nombres diferentes, pero en realidad el mejor árbol es el que no se tumbe, porque todos son importantes, ¿cierto? Todos prestan su servicio, sea para madera, vivienda, sombra, viento, paisaje, regulación hídrica, control de erosión, aumento de fauna, de flora, productos forestales no madeраbles del bosque, resinas, tintes, ¿cierto? Ya sabemos que el mejor árbol es el que no se tumbe. Entonces la gente ya ha estado más comprometida y ellos, ya primero uno los buscaba, ya ellos nos buscan, que se quieren vincular a todos estos procesos. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias por esas palabras. Creo que ese tema del árbol es el mejor árbol, el que no se tumbe, es un mensaje muy poderoso. Y pues aquí ya como para darle cierre, estamos a 6 minutos pues ya de terminar este en vivo. Hay un comentario de Carlos Campo, pues muchas gracias también por participar y por ese reconocimiento de estos espacios que pues a nosotros nos parecen muy importantes, y lo de siempre, tener la mejor información con proyectos muy exitosos y que nos puedan inspirar también para hacer cosas. Hay una pregunta también en el chat que nos habla sobre pues, cómo los temas de biodiversidad o regeneración o protección de la biodiversidad pueden aportar al tema de los límites planetarios. Yo creo que los límites planetarios es uno de los temas que hoy tenemos que poner más sobre la mesa. Es un tema que hoy estamos sobrepasando 6 de los 9 límites planetarios según este Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que creo pues que es una información muy seria, y pues la biodiversidad está en ese, digamos, en ese lamentable primer lugar de sobrepasar el límite de los límites planetarios. Entonces, en ese sentido, las cosas que podamos hacer en términos de, incluso pues en nuestras casas o con estas personas que podamos tener también, que son dueños de una finca, de una parcela,
que yo creo que acá Juan David, Felipe y el doctor Ricaurte nos están mencionando es desde que podamos sembrar, de que podamos construir corredores ecológicos, que podamos mejorar las condiciones del suelo, las condiciones del agua en estos predios. Yo creo que estamos haciendo un aporte muy significativo al tema de la biodiversidad. ¿Cómo cerramos esos ciclos biogeoquímicos, especialmente el nitrógeno? Entonces yo creo que ahí hay unos aportes individuales y cómo esta biodiversidad que estamos tratando de mejorar de todas formas y buscando alternativas para que sea sostenible en el tiempo es nuestra tarea. Entonces ahí yo creo que es un mensaje que necesitamos y pues a ustedes tener ahí como un pequeño mensaje final para Carlos y para Juan David, para Felipe y el doctor Ricaurte, ya a unos minutos de cerrar. Dale, Sí, Caliche. Juan. Pues yo diría que muchas gracias por hacer visible estas acciones que son las que menos vemos, pero que están dejando un impacto muy positivo en los territorios. Nosotros de la mano con todas estas áreas de reservas naturales de la sociedad civil, a partir de nuestros programas del plan de manejo ambiental y de las compensaciones bióticas, creo que se cumple el objetivo de ir más allá de un mero cumplimiento legal y dejamos un legado para largo plazo. Yo creo que ese es un mensaje muy importante que queremos dar de que hacemos unas labores por 3 o por 5 años, pero que si sembramos muy bien esa semilla y esos árboles que literalmente dejamos sembrados en el territorio, van a ir mucho más allá incluso de los mismos proyectos de energía que la empresa desarrolla en el país, porque va a dejar la conservación de la biodiversidad a per se. Eso quería decir. Listo, Carlos. Muchas gracias. Yo creo que aquí ya estamos terminando. Bueno, muchas gracias por su participación. Tenemos aquí todavía, ya se nos está llenando el chat de nuevas preguntas y nuevos comentarios, pero nuevamente muchas gracias por su tiempo. La Reserva El Paraíso, la Fundación Biodiversa, la Fundación Montaña, la Corporación Montañas. Muchas gracias por ese ejercicio que están haciendo e inspirar a las personas para que podamos ver una forma distinta de hacer las cosas. Yo creo que la labor que están haciendo con las comunidades y en ese sector específico que es la ganadería, creo que es supremamente clave en este momento donde la biodiversidad debe ser la prioridad para poder mejorar pues nuestra condición como humanidad y disminuir pues como el deterioro de todos de nuestras posibilidades de vivir en este planeta. Entonces, pues nuevamente agradecerles a Carlos también por acompañarnos y hacer esa presentación donde nos resumió de una forma muy buena lo que está pasando y lo que se viene frente a los temas de compensación forestal. Y bueno, no solamente agradecerles y a todas las personas presentes. Tuvimos un promedio de casi 80 personas conectadas todo el tiempo. Muchas gracias por estar ahí y acompañarnos. Esto queda grabado para que lo compartan también con sus familiares, sus vecinos, sus amigos y que avancemos pues en la divulgación de estos temas que son tan importantes pues para nosotros. Hasta luego y muchas gracias. Un feliz día y muchas gracias a todos. Gracias, muchas Gracias, hasta luego. Muchas gracias.